Hola, buenas tardes. Hola, Ivonne. Me llegó tu correo electrónico. Muchas gracias. Hola, Luz. Patrick. Robert Patrick. Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes a todas, todos. Hola, Italia. Bueno, pues en esta ocasión no tuvimos, eh, ¿cómo se llama? Algún candidato para poder hacer la presentación de la lectura, pero la propuesta de John Bellamy Foster en esta... Ah, ¿tú quieres, Luz? Buenas tardes a Buenas tardes. todos. Sí, Miguel, ¿Sí? mandé por Ah, WhatsApp no, no, una serie de discúlpame. láminas. No, di- no, al contrario, para mí son Discúlpame. provocadoras. Sí. Más que exponer el contenido de la lectura, me ¿Quieres? permití hacer el ejercicio Excelente. de Me que es parece muy bien docencia. Ajá. Si me apoyan, por favor, para para compartir. circular el material, por favor, y hacemos Sí, conversatorio. sí. Entonces, Yo ¿quieres compartir? quería decir algo, si fuera Sí, posible, por favor, enviar el grabación de la sesión anterior. sí, sí, están en el Drive, vamos a dar acceso ahora ya con esta cuarta para que estén al mismo tiempo. Claro que sí, Ivonne. ¿Puedes compartir, Luz? ¿O quieres que las comparta yo? Por favor, tú, Miguel, porque tengo baja señal y si no la voy a saturar con la presentación y no llegamos al objetivo. Te las mandé por tu WhatsApp hace unos Sí, minutos, por favor. sí, aquí las tengo. Déjame nada más compartir. Es esta, mira. Perfecto, muchas gracias y bueno, ojalá Adelante. podamos Sí, hacer conversatorio o lanzo la piedra en este afán de descubrir pertinencia, vigencia de la lectura, posibles temas de investigación ligados a nuestro ámbito de doctrinas políticas o de formar alumnos en el primer año de nuestras carreras y una pequeña conclusión que me doy. Entonces voy a ir, me permito, digo, abrir conversación entonces. Y el texto que hoy nos ocupa, el redescubrimiento del imperialismo, puede leerse y creo que su pertinencia, su vigencia, incluso el método didáctico que pudiéramos utilizar los colegas que estamos aquí o quienes estamos de comunidad universitaria, eh, podemos abrir un debate con estudiantes, con profesores, incluso con la misma historiografía. Creo que el planteamiento de hacer este relato de cómo se ha escrito en torno a un concepto que en este caso es el imperialismo, pude yo localizar dos cuestiones, dos secuencias dentro de la lectura. Una es primeramente enumerar que el imperialismo y en este ámbito temporal, fines del siglo XIX como inicio, hasta un corte actual, primera década del siglo XXI, permite al autor hablar de un espectro de análisis y discurso que incluso el autor pone a cuestionamiento si solamente la izquierda habla de imperialismo en un sentido crítico, en un sentido de denuncia, en un sentido marxista de hacer llamados de conciencia histórica. Pero la primera pregunta sería en este texto, dentro de un espectro de análisis y de discurso, si realmente es una crítica de izquierda quien está dando la literatura del concepto imperialismo. Y paradójicamente existe también, y hay que incluso, y si hablamos como docentes, romper ese mito de que el imperialismo
sería difícil o incluso complicado encontrarlo en algo como una tendencia de derechas. Pero, y con los ejemplos que el autor nos brinda, podemos encontrar que también el concepto imperialismo puede ser considerado desde las derechas, o incluso los ejemplos que más frecuentemente utiliza el autor son a partir de la experiencia norteamericana, y de esta manera poder decir que a los Estados Unidos, con un momento imperialista que ha llevado distintas épocas del siglo XX, se puede considerar que ellos valoran al imperialismo como la gran misión civilizatoria. Dejo ahí, siguiente por favor, lámina. Que llevarnos a un aula con un texto que enuncia los momentos, las escrituras, los valores de aquello que se llama imperialismo. Podemos ubicar y, hablando a los alumnos, podemos abrir una línea de didáctica, de enseñanza, donde puedan enumerarse los procesos históricos de dominio, los poderes bélicos, los ámbitos territoriales y sobre todo ligarlos a los intereses de una o varias potencias. Que enumerar también y que puede ser de interés para un estudiante. El imperialismo, incluso si volvemos a nuestras lecturas de Maquiavelo, pudiéramos bien enumerar aquello que el discurso imperialista traza como enemigos, sus contrapartes o medios, las alianzas, la administración del uso de la fuerza y esa búsqueda que también debemos preguntarnos quién la realiza y desde qué incluso ámbito de poder político, si la justicia puede llegar o sería posible como algo contrario al imperialismo y poder denotar si implica algo local, algo nacional, algo ligado a lo económico y puede ir con un interés meramente de explotación, por ejemplo, de un recurso, de un territorio, o lo más avanzado y que con ello abrimos el siglo XXI, la globalización del imperialismo. Siguiente, por favor. Permíteme un momentito. Sí, gracias. Ah, Ahí está, ¿verdad? Sí. ahí, por favor. Y Sí. de nuevo, pues, y si somos guameros, empezamos a hablar un lenguaje que bien podemos llevar nuestros intereses que van hacia la crítica social, hacia enseñar a nuestros estudiantes a esa sensibilidad de análisis político, doctrinas, quién lo dice, bajo qué programa, con qué sentido, planteando qué acciones, interacciones de dominación, y si estamos ya con ese escenario, podemos decir que el imperialismo está constituido por discursos del poder y de la dominación. Y ahí tenemos una gran tarea didáctica. ¿Cuál es la diferencia o cómo se distinguen, cómo se construyen o cómo se deconstruyen poderes y dominación? ¿Dónde queda este papel doctrinario? ¿Meramente idea? ¿En qué sentido? A veces se dice que solamente en la diplomacia hay ese imperialismo construido con ideas o con intenciones, pero que en los planos reales tendríamos que encontrar otros elementos, incluso de pasado,
presente y futuro del imperialismo. El imperialismo también como concepto para estudio nos permitiría reconstruir acciones estatales. Nuestra pregunta, aquí hay colegas de doctrinas, de la UEA de doctrinas, y esa pregunta que necesariamente hacemos para abrir y para cerrar nuestros temas. ¿Y dónde está el Estado? O el Estado como institución, ¿cuál es su función y en qué momento estaría entonces fomentando o diciendo algo en particular o incluso utilizando como instrumento a las cuestiones imperialistas? A su vez también el imperialismo nos da un potencial de recursos metodológicos por utilizar o conceptuales, donde bien podemos, y aquí hay también colegas economistas, si el imperialismo se conforma, por así decirlo, o su causa primera es únicamente lo económico. Y una pregunta hablando por quienes estamos aquí como sociólogos, por ejemplo, o incluso en un ámbito legal, si el imperialismo requiere en qué momento y por qué causas, además de haber conseguido un interés económico, pasar a un segundo momento donde se garantice la preservación del orden. Y entonces ahí van otro sentido de preguntas, de propuestas, de abrir historias, abrir líneas del tiempo. Y por favor, la siguiente diapositiva. Docencia, ¿qué hacer con un material donde hablemos de imperialismo? Proponemos didácticas, hablo por tronco general de asignaturas, creo que sería nuestro nicho para poder proponer didácticas de análisis y crítica, incluso si utilizo el término societal. Sistema, aquí está nuestra colega Ivonne, creo que le va a sonar y hemos hecho incluso algunas pláticas en estos sentidos de hacia dónde podemos como sociólogos enseñar esta crítica social, y podemos hablar de un imperialismo con una manifestación societal, por lo tanto hay sistema, hay tiempos, hay actores, hay agentes, habría interacciones, y entonces podemos construir un marco hablando de tiempos, de los tiempos del imperialismo. En el siglo actual se habla ya de un neoimperialismo, mucho más empírico hacia aspectos de conceptos militares y con una gran duda que incluso desde las potencias se está hablando de si es imperio o imperialismo. ¿Esto qué implica? Imperio como acción, como construcción, o imperialismo como acciones concretas a seguir. Es todo un debate, no es la respuesta, el texto nos dice, no está definido, pero es la última cuestión que habría que preguntarnos en la actualidad, la diferencia entre imperio e imperialismo. Y didácticamente también pudiéramos darnos la tarea de buscar textos, argumentos, ejemplos, si realmente es el sistema económico la justificación primera para ser imperialista, si implica más allá de lo económico hablar de un sistema capitalista. Recordará Miguel Ángel en la emisión pasada del seminario que hablábamos cómo incluso hay imperios que permiten, lo pongo entre comillas, permiten que las lenguas nativas se sigan utilizando con fines de integrar orden, o cómo puede haber estos diálogos, también los pongo entre comillas, de un sistema imperial frente a tradiciones de países que se están colonizando. Entonces, hablar del sistema capitalista tendríamos que ir
también a esta vertiente de política, cultura y un tercer tema que también el imperialismo puede documentar y que en el texto de la sesión de hoy podemos llevar a un ámbito cuantitativo si el imperialismo mide su éxito a través de la explotación. Siguiente, por favor. Volviendo a los tiempos, ese imperialismo del siglo XIX se argumentaba, se construyó, incluso funcionó, porque representaba un equilibrio entre capital excedente, inversiones, derechos de libre comercio y además la garantía de que el imperio pudiera imponer un clima pacífico. Otra vertiente de cómo enseñar, entender o investigar al imperialismo, la figura del monopolio, y aquí hay economistas que bien podrían ilustrarnos de esos alcances o de cuál es la eficacia del uso de monopolios, pero en un sistema imperialista a fin del siglo XIX, el monopolio se justificó y enriqueció con procesos productivos muy ligados a la revolución industrial. Y creo que todos aquí llevamos al aula este tema de revolución industrial y pues ahí abrimos otra puerta para poder cuestionar o entender al imperialismo. Siguiente, por favor. Investigación y docencia. El imperialismo es una fuente de análisis académico donde el capitalismo monopolista, el capital financiero y los escenarios económicos pueden dialogar. Es necesario e incluso un corte temporal fundamental es el de la Primera Guerra Mundial, donde en la sesión pasada, por ejemplo, que se habló el caso de Lenin, la literatura de Lenin acerca del imperialismo, ese mismo escenario nos da también, o la vigencia en este caso reconocida de Lenin, los argumentos de control de el imperio y sobre todo con esa vertiente que implica que existan mercados externos. Siguiente, por favor. Volviendo a la docencia, nos justifica este análisis imperialista y de esa manera podemos llevar a nuestros estudiantes, construir temas de estudio, construir incluso programas de estudio o este tipo de seminarios hablando de qué, de objetivos imperiales, discursos oficiales, un análisis de discurso diplomático puede ser una fuente válida de imperialismo. Los contextos históricos, las etapas discursivas de análisis que, por ejemplo, constituyen la Guerra Fría, momentos o coyunturas o procesos, ya nos dirán los economistas, cómo se mantiene o por cuánto tiempo o de quién depende en un momento imperialista de que el dólar funcione en una economía mundial y una contraparte necesaria que es, al menos para siglo XX, la temporalidad de la dependencia del tercer mundo y un problema también muy concreto y que pudiéramos también dialogar o debatir si es incluso sistémico, la deuda externa. Siguiente, por favor. Más temas, hay más temas para acercarse al imperialismo, multipolaridad, si hablamos de un siglo XX que terminó con un periodo llamado Guerra Fría, el imperialismo no ha muerto, pero sí, o incluso tendríamos estos elementos también de debate, si la Guerra Fría bipolar terminó
o un término que también nos está requiriendo análisis en las ciencias sociales, la multipolaridad, la globalización con sus propios tiempos, un asunto pendiente y que nuestros cursos de doctrinas nos piden y nos llevan a estas observaciones, las luchas nacionalistas. Suenan distinto a imperialismo, tienen algo que ver con qué ejemplos pudiéramos hacer ese diálogo, o bien lo nacionalista y lo imperialista no tendrían con qué estar haciendo un posible análisis conjunto. ¿Dónde dejamos, y si hablamos de inicios del siglo XXI, el terrorismo, el ataque a las Torres Gemelas, incluso a qué se llama terrorismo, quién construye este concepto? Hay que llevarlo próximo, lejano, lo incluimos en el imperialismo, ahí hay otro tema que tratar. ¿Quiénes son hoy en día, va otro tema, defensores del orden militar mundial? Y que incluso hoy vemos, por ejemplo, a un Donald Trump acusando a la OTAN de que no secunda sus planes imperialistas. Tendríamos de nuevo que hacer esos análisis de discurso, de sociología política, incluso hasta de psicología política. Y otro tema que también está reclamándonos respuestas, que tanto sigue siendo válido el sistema hegemónico, pero no en el ámbito económico de la producción, sino meramente en el ámbito comercial. Creo que también la economía tiene ahí distintas escuelas, planteamientos, ligas. Ya podremos escuchar a los colegas. Y para ir cerrando, ¿con qué más nos quedamos de imperialismo? Ideológicamente, si queremos irnos a ese plano de construcción de conceptos, ideas guías, mirar hacia el futuro, podemos hablar de que los principios neomarxistas, que hay también que darles su lugar en las escuelas de pensamiento actual, las llamadas izquierdas, que parece que también hay una crisis ideológica de a qué llamar izquierda y por qué. Ramas que tenemos también que seguir dialogando con ellas, la de la ciencia política, la sociología política, y dos temas que, siguiendo la lógica de nuestro texto del día de hoy, aparecen ya y que podemos darles su lugar, como son la antiglobalización y las luchas que tienen un carácter anticapitalista. No sé si hay una última diapositiva, pero creo que... Ah, sí, es la última y ahora sí es el cierre reflexión. De nuevo entonces la historiografía nos pide espacios, nos da herramientas y podemos enriquecer cómo se ha escrito aquello que se llama imperialismo. Podemos también, y desde la sociología cultural, por ejemplo, agradecemos estos recursos de hacer retórica desde los agentes imperialistas, cómo se dibuja el poder y cómo incluso se le pueden ir dando imaginarios, expectativas, se construyen discursos. Podemos también, volviendo a nuestro querido Maquiavelo, en dónde están esas líneas de rivalidad, alianza, orden, qué efectos de dominación hay, o incluso cómo el imperialismo tal vez no hay que llevarlo tan ajeno con las intenciones nacionalistas. ¿Cuáles son también, otra pregunta, los tiempos socioeconómicos, pero una economía que dialoga con manifestaciones culturales que a la vez se reflejan en estructuras sociales y donde, y retomo y con esto hago el cierre, de tomando uno de los títulos que
texto nos propone, creo que los efectos del proceso imperialista, o en plural, porque no hay un solo imperialismo, yo definiría que los efectos de los procesos imperialistas es los ricos más ricos y los pobres más pobres a nivel global. No sé si incluso esa debiera ser la frase que hay que llevarla a un salón de clases y de ahí abrir todas estas posibilidades de cómo se enseña, cómo se aprende, cuáles son las herramientas para que se pueda entender, hacer una crítica hacia el imperialismo y sobre todo hacer estos cortes que en doctrinas para nosotros son necesarios de y qué papel le otorgo entonces al Estado o de qué tipo de Estado estaríamos haciendo mención. Yo con esto dejo aquí la pequeña exposición y pues sí, son provocaciones, creo que cada quien pudiéramos adoptar una de estas preocupaciones y pues muchas gracias. Gracias a ti, Luz. Nuevamente una disculpa. No recordaba sobre la presentación, sí, efectivamente, nada más que como lo tenía en el WhatsApp, pero muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar a un intercambio. Si alguien quiere decir algo adicional o ir intercambiando, podemos seguir, este, si levantan la mano o así. Así, Oye, Ah, disculpa, dice así, que, ok. ¿quién? disculpa, no, ya no sé utilizar Ah, esta cosa del Zoom, Bueno, pero eh, Felipe. quiero participar, si se puede, cuando primero la maestra Ivonne, si quieren. Sí, Felipe, vamos a darle la oportunidad a Ivonne, luego Sí, está Felipe bien. y luego Patrick. ¿Sale? ok. Adelante, Ivonne. Sí. Bueno, yo quería aquí contextualizar el punto del imperialismo con respecto con una consecuencia del capitalismo en cuanto a la unión entre Estados Unidos y el Reino Unido, que siempre han ido a la par como socios y como grandes, pues, actores del capitalismo, ¿verdad? Ese sería uno de los puntos. Otro de los puntos sería el capitalismo con la revolución industrial, el reinventar el teléfono o el reinventar la televisión tiene una función también capitalista. Quizá no era tan necesario en sentidos prácticos el volver a hacer la televisión como tal o el teléfono. Bueno, quizá el mundo más avanzado y más avanzado con la revolución industrial y en el número de revoluciones industriales que nos vemos involucrados a la par del capitalismo y las funciones que tiene, ¿verdad? Por otro lado, también otro punto sería la dominación ideológica que esto tiene en cada uno de los habitantes del mundo, el capitalismo con respecto al tipo de ideología que se manifiesta y que se hace presente en cada uno de los habitantes, ¿verdad? Y otro punto sería esta cuestión de la búsqueda de la riqueza del capitalismo, con todo el afán desde todos los ámbitos, desde la tierra, o sea, antes que era naturalmente considerado el ser rico, el que tenía mayor número de cabezas de ganado, ¿verdad? Después con el subsuelo, el mayor número de minas, de metales, que se extrajeran los metales, oro, cobre, plata, etcétera. Y después también, ahora y posteriormente al último, fue el que tuviera, estaba en el aire en la mayor número de, quizá de radiación solar, ¿no? Y esto aprovecharlo con las celdas solares. En fin, es también, como lo dijo la maestra, un aspecto cuantitativo y cualitativo en el concepto de contextualizar estos puntos
dentro del programa de estudio, además del contexto histórico y hacer uso de todas estas herramientas desde los mapas mentales, líneas del tiempo, cronogramas, resúmenes, etcétera, etcétera, para que el estudiante se sienta realmente apoyado y sienta que avanzó en su aprendizaje. Ujú. Eso sería. Bueno, y también otra cosa también que dijo la maestra, Luz, es la construcción del discurso, cómo se va avanzando con respecto a esto. Y la crítica social, evidentemente, también. Eso sería Mu- mi sí, señalamiento. muchas gracias, Ivonne. Sí. Felipe, Ok, yo empezaría con el revés de la maestra, ¿no? O sea, entre naciones, las naciones se hacen más ricas, pero es entre países, ¿no? O sea, lamentablemente el capitalismo siempre ha hecho ricos a unas potencias y lamentablemente ha hecho pobres a muchas potencias, ¿no? Del lado de América, tenemos una potencia que es Estados Unidos y del lado del Río Bravo hasta la Patagonia, lamentablemente la pobreza, ¿no? O sea, se ha incrementado, ¿no? Y es interesante porque los países pobres pues se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos. Y pues actualmente el imperialismo pues es la expansión territorial, ¿no? La expansión financiera y podemos llevar el caso de Cuba, ¿no? Cuba ha sido bloqueada, y por eso es la guerra también en Irán, porque Irán ha sido bloqueado a través del imperialismo, ¿no? O sea, los países imperialistas siempre utilizan su diplomacia, ¿no? Su fuerza política y su fuerza del ejército, ¿no? Y pues lamentablemente se han pasado los países imperialistas, voy a hablar específicamente de los Estados Unidos, de la ONU, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas. Le dijo a Estados Unidos, le dijo la ONU a Estados Unidos que no era un país Irak que tenía armas nucleares y por mis pistolas, así se me ocurre, invadió Irak, todo, o sea, y pues ya sabemos todos el fin que tuvo esas consecuencias, la apropiación del petróleo por parte de los países imperialistas, en ese caso de Estados Unidos e Inglaterra. Y muy bien lo dijo y muy bien lo dijo ¿cómo se llama? Me esperan un minuto porque me están tocando. Un segundo. ¿Mm? Bueno, aprovechando la pausa, también es sí. la actividad y las acciones que han tenido, por ejemplo, las organizaciones internacionales, en este caso muy repetidamente la ONU con la OTAN, en cuanto a acciones, posiciones, actitudes, ¿verdad? Y actividades, acciones realmente pues que fueran más reales, ¿verdad? Para en la medida de lo posible, quizá evitar estos abusos de poder. Estas son acciones políticas, pero también para enriquecimiento, ¿verdad? De las, eh, el quedarse con la riqueza de las naciones, de cada uno de lo que poseen, ¿no? En el caso de Groenlandia, pues eran las tierras raras, ya le habían echado el ojo, ¿no? En el caso de los países petroleros, bueno, primero Venezuela y después ahora Irán, ¿no? Y así de cada uno en orden subsecuente de los intereses que tiene el imperialismo y el capitalismo. ¿Ya regresó, maestro Felipe? Sí, ya regresé. Perdón, ya, nada más era para un entremés, una pausa. Dos. Gracias, Y Alejandro. disculpen, es que me tocaron y ya tuve que abrir. Entonces, lamentablemente Estados Unidos siempre ha hecho eco del imperialismo, ¿no? Y el imperialismo pues ha conllevado eso, ¿no? O sea,
Actualmente, pues ya sabemos cómo es el imperialismo. A través de las empresas multinacionales se han apropiado de, de la producción, ¿no? Y pues, pues ahí está una sociedad rica, ¿no? Y pues ejemplo yo siempre pongo al Walmart, ¿no? Que su agresividad en términos económicos es tan fuerte, ¿no? Que pues hasta se ha apropiado de todo el mundo se queja de que la Hacienda del Rosario y dicen, bueno, pues ahí les ponemos el árbol, ¿no? Para que se quede de la Hacienda del Rosario, pues ya la agresividad comercial, productiva que tiene las empresas norteamericanas, ¿no? Y pues son partes del imperialismo y ahí entraría muy bien lo que dice Lenin, una fase superior monopolista del Estado, ¿no? O sea, una fase monopolio, ¿no? Entonces, y es interesante porque la Gran Bretaña y posteriormente Estados Unidos se han apropiado, ¿no? Territorialmente, ¿no? Y pues ahí está, los países Cuba, ¿no? O sea, tenían pues, gobiernos títeres y hasta que llegó Fidel Castro hizo la revolución, ¿no? Pero pues ahí está todavía, la colonia, ¿no? Que es Puerto Rico. Y entonces, eminentemente, todo esto se ha expandido, ¿no? Tan es así que todo el Pacífico, hasta Filipinas, pues es propiedad de los Estados Unidos, ¿no? En términos de expansión territorial. Y eso no es nada nuevo, porque así, al final es el mundo anglosajón, ¿no? El mundo anglosajón, son los mismos, ¿no? Son los ingleses, ahora son los norteamericanos y al final pues son las mismas herencias culturales, ¿no? Y otra parte que muy bien lo dijo Ivonne, o lo dijo la maestra, la maestra Luz del Carmen, ah, pues el imperialismo pasa su cultura, ¿no? O sea, pasa su cultura a través de, de, de la educación, ¿no? Tan es así que nosotros casi siempre los economistas utilizamos palabras puras en inglés, exportaciones X, importaciones M, ¿no? Todos nos lo basamos en la transmisión de la cultura del país dominante hacia los países subdesarrollados o menos atrasados, ¿no? Y pues no es nosotros no somos ajenos al imperialismo, ¿no? Y ahí está la pérdida de más del territorio, más de la mitad del territorio nacional, claro. Siempre digo que pues es México al principio, ¿no? O sea, realmente, si ahorita pasamos por San Diego, pues ese no era el México de hace, el México y San Diego es rico, ¿no? Comparado con, con la época del 48, 49, ¿no? Entonces, pues ahí está mi punto de vista. Yo creo que Luz del Carmen dice muy bien, ¿no? O sea, termina con una frase muy célebre, ¿no? O sea, los países ricos se hacen muy ricos y los pobres pues siguen siendo pobres. Y un parto es la dominación, ¿no? Política, económica y pues también social, ¿no? Que ejercen esas naciones sobre no lo quería decir, pero lo voy a decir porque estamos entre colegas, ¿no? Un factor fundamental del Tratado de Libre Comercio en México, con una potencia, con dos potencias, es el bajo costo de la mano de obra mexicana comparado con la norteamericana y la canadiense, ¿no? Y esa es la ventaja que tiene Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio. Y eso es una realidad, ¿no? O sea, y aunque hayan dicho que $17 la hora, pues sí, pero pues en México no se ha visto el incremento de esos $17 la hora en la industria automotriz, ¿no? Muchas gracias y felicidades a Luz del Carmen y a Ivonne por su aportación y por supuesto a Miguel Ángel por estos cursos. Muchas gracias, Felipe. No sé qué. Gracias, Ivonne. Vamos avanzando. Patrick, por favor, adelante. Hola, buenas tardes.
Pues esta lectura de Bellamy Foster, bueno, sobre algo que dijo Felipe, que sí, los ricos más ricos o los pobres más pobres globalmente, pero también en cada país. O sea, este ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, que es pues la característica principal de la época neoliberal, aplica dentro de cada país, incluso los del llamado primer mundo. Y incluso en el México de Morena, aunque supuestamente 13 millones han sido sacados de la pobreza por las políticas de Morena desde 2018. Eh, Unos estudios recientes han demostrado que la brecha entre ricos y pobres en México se ha ampliado muchísimo entre 1996 y 2025, o sea, durante los años de Morena también. Entonces, eh, es un problema a nivel, este ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres es un problema global, pero también en cada país, ¿no? Y en particular México, que es uno de los países más desiguales del mundo. Y es un problema que la llamada cuarta transformación no ha logrado a realmente abordar de manera suficiente. Em, bueno, esta lectura de Bellamy Foster pues nos remite a una discusión que tuvimos hace 20 años o más cuando salió este libro de Hart y Negri, Imperio. Eh, o sea, imperio o imperialismo. Em, y bueno, Bellamy Foster en este artículo pone Hart y Negri como entre los apologistas que hay un imperialismo, o parece ponerlos, ¿no? Entre los apologistas de mainstream, de New York Times, etcétera, que trataban de presentar un imperialismo benigno, entre comillas, de Estados Unidos, en particular del occidente en general, em, que sí tenía un papel en poner orden en países turbulentos como Afganistán y Irak. Em, pero a la vez, bueno, intento de justificar el imperialismo eh, o de reencontrar, redescubrir la noción del imperialismo por el mainstream uh, tras los atentados del 9/11 de 2001. Um, eh, como en el fin del siglo XIX, cuando las justificaciones fueron raciales y civilizacionales expresado creo por Cecil Rhodes, el ideólogo imperialista británico, quien habló de la carga del hombre blanco en civilizar al resto del mundo. Um, y estos apologistas por las guerras las invasiones de Afganistán e Irak al inicio del siglo XXI, ahora su justificación es la democratización, o sea, la democracia
va a liberar um, a países como Afganistán y Irak. Aunque evidentemente estos intentos de imponer una versión occidental de la democracia en este país ha fracasado totalmente. Y incluso los talibán, estos islamistas medievalistas en Afganistán, pues regresaron más potentes que nunca en 2022 con la salida caótica, humillante para Estados Unidos en ese año. Um, o sea, están ahora la democracia viene utilizado para justificar el imperialismo de Estados Unidos en países asiáticos en particular al inicio del siglo XXI. Pues creo que poner a Hart y Negri en el mismo campo de esos apologistas es una misrepresentación de su libro y de su tesis central sobre el imperio. Porque no, mientras los apologistas liberales mainstream tratan de justificar el imperialismo de Estados Unidos en Afganistán e Irak y dicen que no tiene nada que ver con el viejo imperialismo antiguo de Inglaterra y Francia, que fue sobre todo motivado por cuestiones económicas, más allá de las justificaciones racistas, civilizatorias. Y en el inicio del siglo XXI, estos liberales trataron de minimizar el aspecto económico, que es típico de la misma ideología liberal, ¿no? O sea, siempre la principal libertad para los liberales, la libertad económica, y dentro de la libertad económica, la supuesta libertad para explotar a la clase obrera por parte de la burguesía. Y aunque esta libertad de explotar o incluso de esclavizar viene envuelto en justificaciones de libertad democrática, etcétera, etcétera, ¿no? Para justificar la supuesta libertad económica de explotar. Entonces, como los liberales en el siglo XIX justificaron el imperialismo con argumentos racistas, civilizatorios, de la supremacía blanca, la supremacía de la civilización occidental. Eh, hace 20 años los liberales trataron de presentar esa supuesta supremacía civilizatoria en términos de democracia y mercados libres, ¿no? Bueno, yo creo que es un error por parte de Bellamy Foster de poner Hart y Negri en ese campo, porque sí es cierto que su libro fue bien recibido por publicaciones como el New York Times, pero probablemente porque los que hicieron las reseñas no leyeron bien el libro. Y el libro no estaba disculpando a Estados Unidos como potencia imperialista. Estaba, bueno, para regresar a su tesis, ellos dicen que el imperialismo como época histórica básicamente terminó
tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las viejas potencias imperialistas, los que quedaban, que fueron Inglaterra, Francia y Holanda, Alemania evidentemente totalmente derrotado en la primera y luego aún más en la Segunda Guerra Mundial. Em, bueno, básicamente perdieron sus colonias, fueron obligados de alguna manera por Estados Unidos y por Unión Soviética en la Guerra Fría de deshacerse de sus colonias, así creando los países del lo que hoy viene llamado el tercer mundo. Y entonces el imperialismo del fin del siglo, que es lo que están hablando en su libro, están básicamente hablando de Estados Unidos de Clinton en los años 90, era cualitativamente diferente de ese imperialismo antiguo. Básicamente porque ahora el viejo imperialismo que se basaba en la soberanía nacional extendido más allá de sus fronteras, fue sustituido por un imperio que ahora cubrió todo el globo y que se dividió en tres estantes como y ellos utilizaron la teoría de Polibio, este politólogo del Imperio Romano, que identificó que el Imperio Romano tuvo una constitución mixta entre imperio con el emperador, aristocracia con el Senado y democracia con el foro. Bueno, ellos trasladando esta teoría de Polibio sobre el Imperio Romano, ahora identifican Estados Unidos como emperador, pero no el imperio, o tampoco el viejo imperialismo. Y bajo Estados Unidos, y claro, el emperador tarde o temprano va a cambiar. El nuevo emperador puede ser China o los BRIC, o veremos, ¿no? Claramente Estados Unidos está saliendo muy mal de esa guerra actualmente con Irán, que básicamente ha sido jalado dentro de una trampa por parte de Israel, que sí está en los intereses de Israel, pero no está en los intereses de Estados Unidos, esta guerra contra Irán, y menos de sus aliados en el Golfo Pérsico. Así que, bueno, es probable que el resultado principal de esta guerra actual en Irán es el redimensionamiento de la hegemonía mundial de Estados Unidos, o sea, que va a ser muy reducido, básicamente reducido al hemisferio occidente, a las Américas, el caribeño. Que está sufriendo una grave humillación a manos de Irán. Lo cual no quiere decir que Irán no está sufriendo más que Estados Unidos y Israel, pero está imponiendo un precio tan alto a Estados Unidos que básicamente está obligado de retirarse de esta guerra sin haber cumplido ninguno de sus objetivos, que en la guerra asimétrica significa victoria para Irán. Y graves daños sobre todo los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Así que, bueno, la posición de Estados Unidos como monarca dentro del imperio, como emperador, pues tras esta guerra está
muy mermado. Bueno, bajo el emperador habrá la aristocracia, que son los países del occidente, los países del primer mundo, de la Unión Europea, Japón, Canadá, etc. Y sobre todo las corporaciones transnacionales, los bancos, e incluso organizaciones como ONU, Banco Mundial, FMI, Fondo Monetario Internacional, etc. Y bajo ellos está bueno, la parte democrática, entre comillas, son los países del tercer mundo, incluyendo México, que básicamente están obligados de sufrir los em, o están victimizados sea por el emperador de Estados Unidos que por los países aristocráticos como Unión Europea. Eh, bueno, uno de los métodos de victimización principal ha sido la crisis de la deuda impuesto sobre los países del tercer mundo desde los años 80. Y México sigue pagando intereses furibundos sobre esa deuda que consume buena parte del presupuesto anual. Um, sí, entonces eso es lo que la teoría de Hart y Negro. Claro que la teoría fue luego muy criticado por gente como Bellamy Foster, que trata de pintar a ellos como apologistas del imperialismo de Estados Unidos en Afganistán y que por supuesto no lo son. Um, y, nunca han negado esta relación entre imperio y intereses económicos, ¿no? O sea, es claro que dentro del imperio, por un sistema de poder en redes, quien está abajo son los países del tercer mundo, que no quiere decir que no hay elementos del primer mundo dentro del tercer mundo. O sea, por ejemplo, creo que son 88 billonarios mexicanos, ¿no? Que se han enriquecido 8 veces desde 1996. Son los representantes del primer mundo dentro del tercer mundo. Y bueno, sobre todo creo la izquierda de América Latina se ha objetado, ha criticado mucho esta tesis de Hart y Negri, porque esas son las grandes diferencias, en mi opinión, entre la izquierda de América Latina y la izquierda europea, de donde vino Negri y una parte de la izquierda de Estados Unidos, de donde viene Hart, que pues básicamente rechaza al nacionalismo, pues porque el nacionalismo en Europa tomó sobre todo las formas del fascismo y del el nazismo históricamente en Europa en el siglo XX. Y mientras pues en América Latina el nacionalismo sigue siendo una parte central para la izquierda de América Latina. Y, y ellos, eh, bueno, vean crítica por parte de gente como Atilio Borón de Argentina contra ellos. Incluso Borón escribió todo un libro contra Imperio de Hart y Negri. Pues como parte de este intento por los países
eh, del, de gobiernos, con gobiernos progresistas en Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, em, de romper con el neoliberalismo, que tuvo su momento más fuerte hace 20 años. Em, y, pero bueno, ellos en Hart y Negri luego escribieron 4 o 5 libros en esta serie de Imperio. El último fue Asamblea en 2018, en cual eh, contraargumentan a los que han criticado a ellos. Um, y dicen que, bueno, ese proyecto progresista en los países de América fracasó precisamente porque, aunque sí había elementos de coalición, como la Alianza Bolivariana, el Mercado del Sur, entre esos países progresistas, pues no se logró romper totalmente con el neoliberalismo y bueno, finalmente se vio la fragilidad del chavismo en Venezuela con que Estados Unidos era capaz de em, tumbar el régimen chavista con una sola operación militar que duró menos de 24 horas y secuestrar el presidente de Venezuela y llevarlo a Estados Unidos y dejar un otro político supuestamente chavista ahora simplemente tomando órdenes de Estados Unidos, ¿no? Em, Sí, entonces, pues básicamente lo que están diciendo es que no hay, a pesar de lo que ha pasado desde 2002, cuando su libro salió en español, las guerras contra el terrorismo que fracasaron totalmente, eh, el auge de la extrema derecha en el mundo tras la gran crisis o gran depresión del neoliberalismo en 2008, 2007, 2008, otra vez repetido en 2020 por la crisis causada por COVID, la pandemia de COVID. Em, eh, Sí, a pesar de estos desarrollos contemporáneos, eh, no hay regreso al Estado-nación. O sea, eh, la globalización no ha muerto a pesar de las tesis de los desglobalizadores, pero tampoco hay regreso al Estado-nación. O sea, el futuro es la interdependencia entre estados, como se intentó en algunos años en América Latina, esos países del progresismo post-neoliberal. Em, sí, entonces, pues sería todo. Gracias. Gracias, Patrick, como siempre, muy agradecido también por tu colaboración. Felipe, Ivonne, Luz, bueno, sin duda alguna, cosas muy interesantes. Y yo nada más quería comentar un par de cosas. Uno, la naturaleza y el enfoque que tiene este seminario, ¿no? O sea, es reflexionar efectivamente sobre la pertinencia de la lectura en términos de su vigencia, junto con el vínculo que tiene en términos docentes y nuestra perspectiva particular de nuestra trinchera, ¿no? Es decir, cómo lo estamos viendo nosotros, cómo se integra nuestra matriz analítica. Y por otro lado, la lectura, si bien es una lectura que tiene un poco más de 20 años, John Bellamy Foster, dentro de la escuela esta del Monthly Review y enfoque desde una perspectiva económica un poco tanto marxista, del capitalismo monopolista,
Es, a mí me gustan las reflexiones que hace John Bellamy Foster y específicamente esta que, si no recuerdo, el 2002, enmarcada dentro de la discusión, como ya nos lo había dicho este Patrick desde la semana pasada, con la obra de Hardy Negri sobre imperialismo, imperio, pero también sobre el marco de lo que desde nuestra perspectiva, como yo, como estudioso del orden social, en mi formación economista, en los diferentes niveles, la crisis estructural o una crisis que se tiene así específicamente tecnológica o de alta tecnología y energética del 2001, 2001, pero que marca el proceso, este periodo 2001, de cambio histórico del capitalismo o del orden social y del papel que va a jugar Estados Unidos en las siguientes décadas, ¿no? Ahora, sin duda alguna, tenemos un antecedente de la Guerra Fría, la polarización mundial va, encontrando un nuevo camino hacia la, acumulación capitalista, es decir, el socialismo, tiene un carácter, pues ya, de demérito o de una perspectiva carente en términos del ejercicio de política, ¿no? Alrededor del mundo, es decir, pues ya se fue 89, 91 el bloque socialista y entonces vive el capitalismo. Pero entramos a una nueva fase, ¿no? O sea, también ya cosas mencionadas en términos de respuestas alrededor del mundo. América Latina es un espacio, ¿no? Asia ha sido otro espacio, más menos Europa del Este, ¿no? Y yo diría eso, ¿no? Pero concentrándome en el segundo elemento que quiero mencionar es la obra de este artículo que publica John Bernard Foster es concentrarme en la última parte. Efectivamente, estamos en un orden social, un capitalismo y una polarización de la distribución de la riqueza. Es decir, seguimos bajo un orden de relaciones de propiedad privada y por lo tanto distribución de la riqueza en el mismo orden y por lo tanto una polarización. Pero es muy interesante cómo la mención sobre la gran empresa, ¿sí? O sea, cómo vuelve a entrar en operación y hacerse patente la gran empresa y la gran empresa, como podamos decirlo, citando a Marx y a muchos otros, el capital no tiene nacionalidad, ¿no? El capital busca valorizarse, rentabilizar y sea en Estados Unidos, América o en China, ¿no? Literalmente. Em, pero sí se entra en una nueva etapa de capitalismo monopolista o, a mí me gusta decirlo, en una etapa más centralizada de capital, ¿no? Pero también sin dejar de lado el carácter este, del papel del capital financiero, una etapa globalista financiarista, ¿no? Son cosas que hay que ir sumando porque son la caracterización de lo que podremos denominar, ya sea, podemos sentarnos al imperio o al imperialismo, como a características contemporáneas del orden actual, capitalismo, ¿no? Del capitalismo contemporáneo. Entonces, no quiero distraer más o abordar, pero cada una de esas cosas yo creo que nos va llevando a discusiones específicas. Y siento que este seminario, a partir de 4 sesiones, para que podamos ir intercambiando, va abriendo un espacio para poder intercambiar y generar más trabajo, ¿no? Colectivo, desde diferentes eh, disciplinas o campos de conocimiento para que sea un análisis transdisciplinario. Bueno, a reserva de si quieren comentar algo, me tengo que retirar eh, y les quiero agradecer mucho su participación, ¿no? Y les comento una cosa. De primera instancia, con Luz del Carmen y con Nancy Fabiola, respectivamente los departamentos de Sociología y Administración,
con un servidor estamos organizando un evento que queremos llevar a cabo en la primera semana del mes de junio, que se llama Capitalismo 250, así. Es decir, 250 años de capitalismo y en el seno de la discusión hemos querido poner, por un lado, la declaración de Estados Unidos de su independencia y la historia que ha tenido, o sea, que hay mucho que contar. Y número dos, el papel o conmemorando 250 años de la riqueza de las naciones de Adam Smith, que no es cosa menor, porque no solamente entra en el campo de conocimiento de los economistas, sino yo creo que de un amplio espectro de reflexión sobre las ciencias sociales. Entonces les estaré haciendo llegar esto, la invitación, yo creo que en los próximos días, para que podamos ir avanzando y en el intercambio sucesivo del seminario me pondré en contacto con ustedes para que podamos, si ustedes quieren, un curso de actualización en términos de un libro, de discusión o seguir con esta parte del capitalismo. Yo tengo una versión que hay que discutir el capitalismo hoy día en términos de una crisis ambientalista y número dos, hay que discutir el papel del orden social o del capitalismo en términos de la proclamación efectiva de los derechos de las minorías, ¿no? Sociales. Entonces, yo creo que son dos características fundamentales que, además de que se están haciendo patente y presente, están siendo temas de exigencia en la incorporación de los cuadros de estudio de las diferentes licenciaturas de no solamente las sociales, ¿no? De todo y por todos lados. Bueno, bueno, pues les agradezco mucho y continuaremos en la próxima ocasión y yo les mandaré por correo electrónico la siguiente notificación. Muchas gracias. Mu- Gracias, buenas Muchas gracias, tardes. Miguel, y Gracias a a todos todos, también. todos. Muchas gracias por la Muchas invitación y gracias. esperamos también el próximo seminario con mucho entusiasmo. Vale, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Patrick, Felipe, Ivonne. Cuídense todos. Estamos en Muchas gracias. contacto. Hasta pronto. Hasta luego. Buenas tardes. Bye.